Hola, vamos a presentaros el Laboratorio del Amor al Miedo, Inteligencia Artificial y Trastienda de la Investigación. Eh, Tengo el honor de tener aquí conmigo a Karl Zunhofer, que es mi compañero y, en fin, un profesor ayudante doctor del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, al cual yo también pertenezco. El perfil de Cal es muy interesante porque, aparte de tener la carrera de informática, también hizo la carrera de matemáticas. Así que tiene una gran transversalidad dentro de su perfil académico. Él, ya empezó a hacer la tesis hace bastantes años. Yo tuve el honor de ser su director de tesis y, bueno, él tiene un montón de reconocimientos y de logros, pero por resaltar un par de ellos, pues bueno, consiguió el segundo premio nacional de fin de carrera gracias a su graduación en informática y últimamente ha conseguido el premio de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial por haber realizado la mejor tesis doctoral. Así que, bueno, él se especializa en la inteligencia artificial, como yo, y trabajamos pues, fundamentalmente en aplicar el aprendizaje profundo a problemas de imágenes y vídeo. Y bueno, creo que eso es un punto de partida para que conozcáis a Carl. Bueno, por presentaros también un poquito a Ezequiel, como ya él mismo ha dicho. Él ha sido, bueno, y es el director del grupo de investigación de inteligencia artificial, de inteligencia computacional y análisis de imágenes de la Universidad de Málaga, bueno, del Departamento de Lenguaje y Ciencia de Computación. Eh, él es licenciado en ingeniero en informática, mejor dicho, y también doctor en informática. Pero bueno, al igual que yo, tiene también curiosidad por otras áreas, menos científicas que yo, pero también está metido en áreas más de letras y se ha sacado durante los últimos años, bueno, pues la licenciatura en antropología social y cultural. También tiene el máster en lógica, historia y filosofía de la ciencia y es doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. No hace falta decir, bueno, pues que todos estos logros, títulos y tal son porque por detrás hay un cerebro impresionante que es capaz de llevar no solo a una, dos, sino a 20 personas adelante, 20 proyectos y de tener 20.000 ideas a la vez para poder motivar y ayudar al grupo en cualquier momento. Como bien ha dicho antes Ezequiel, bueno, pues nos encargamos de realizar tareas de inteligencia artificial, especialmente pues más dedicado al análisis de imágenes en general, a imágenes y vídeo. Y bueno, pues como ya he dicho antes, él dirige el grupo, nos motiva mucho y tiene un corazón enorme que hace que todo avance mucho mejor. Muchas gracias, Carl. Espero estar a la altura de una descripción tan entusiasta. Bueno, por tu parte, puedo decir que eres uno de los alumnos más brillantes que he tenido a lo largo de mi carrera académica y, bueno, por supuesto, una magnífica persona. Bueno, pues sin más, vamos a presentaros el sentido que tiene el laboratorio que os proponemos, del amor al miedo, inteligencia artificial y trascienda de la investigación. En principio vamos a tener dos líneas de trabajo. Por un lado, vamos a tener la cuestión de la creatividad en la inteligencia artificial. Probablemente el concepto de creatividad sea uno de los más difíciles de definir que existe y se entiende de manera muy distinta dependiendo del campo artístico o de la disciplina en la que estemos trabajando. Así que tenemos que entender
el trabajo sobre el concepto de creatividad de una manera interdisciplinar y muy abierta. En particular, ha generado bastante controversia dentro del mundo del arte y de la cultura el hecho de que hay algunos modelos de inteligencia artificial del tipo generativo que son capaces de producir contenido, que pueden ser textos o bien imágenes, que se perciben por algunas personas como que contienen algunos rasgos creativos. Entonces hay que establecer un debate en el cual podamos hablar sinceramente, pero también respetando, por supuesto, la forma de ver de los demás, acerca del valor que pueden tener estas producciones que se realizan de manera automática. Hay mucha gente que no les da un especial valor porque considera que vienen a ser plagios o copias de otras obras que han sido creadas anteriormente por autores, por personas humanas. Y hay otras personas que les dan un cierto valor, si bien pues evidentemente no como los maestros del arte, pero que en un momento dado pues sí que pueden ser interesantes y que pueden tener una cierta belleza. Y por otro lado, pues tendríamos otro enfoque que sería la trastienda de la investigación. Se trataría de conversar sobre la burocracia administrativa que está asociada al trabajo de investigación, tanto en la universidad como en otro tipo de ámbitos, y en particular pues los entresijos de la carrera investigadora. ¿Qué es lo que se nos pide? ¿Qué valor tiene eso que se nos pide desde el punto de vista científico? ¿Cuáles son las disonancias que hay dentro de los grupos y de los departamentos universitarios? ¿Qué efectos perniciosos o indeseables puede haber dentro de ese sistema? Y cómo, sobre todo, podríamos intentar mejorarlo para que todos podamos progresar dentro de un entorno lo más amigable posible. Bueno, sí, como ha dicho Ezequiel, pues vamos a hablar de estas dos ramas. Eh, si queréis, pues podemos empezar un poquito hablando de la primera, de lo que es la inteligencia artificial más aplicada al mundo del arte y la cultura, la creatividad y todo aquello que provoca. Bueno, pues a ver, podemos aportar muchas cosas en este ámbito, como bien ha dicho. Eh, Podemos empezar por textos, podemos empezar por imágenes. O sea, ahora mismo quizás lo que más conviene hablar es de lo que más en boca está, ¿no? ChatGPT ha sido el boom de este año y del año pasado, bueno, que ha empezado hace nada. Está creciendo de forma exponencial y nos estamos encontrando con una herramienta que es súper potente, es capaz de ser como una enciclopedia encasquetada dentro de un ordenador al cual le podemos preguntar, hablar con él como si fuese un amigo que tenemos justo enfrente o un experto que tenemos justo enfrente. Y que, bueno, es capaz de proporcionar respuestas bastante reales, bastante correctas a cualquier en cualquier ámbito y cualquier cosa que nos podemos encontrar o que le queramos preguntar a la máquina. Y es aquí donde parte el primer debate, creo yo, que podemos hablar de ello, Ezequiel, y es cómo cuánto, mejor dicho, cuánto debemos fiarnos de este tipo de máquina, ¿no? De inteligencia artificial a la hora de usarlas en el día a día, para ya sea nuestro trabajo o para crear, porque también se usa para generar textos, artículos, investigaciones o para escribir historias, vaya, para millones de cosas. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que preguntarnos primero es, ¿realmente puedo yo
usar esta herramienta para crear o tengo que tener cuidado en ello? ¿Qué debemos saber a la hora de utilizar estas herramientas? Ujú. Pues sí, Cal. Y además, el uso de este tipo de herramientas plantea una serie de retos. Tú has apuntado algunos, pero también tenemos el hecho de que esos modelos son cajas negras, es decir, es muy difícil comprender cómo funcionan esos modelos internamente porque tienen miles de millones de parámetros y la capacidad de compresión humana queda claramente excedida por la complejidad de estos modelos. Eso dificulta, por ejemplo, identificar y analizar los sesgos que aparecen insertos dentro de esos modelos y que vienen de los ejemplos del conjunto de entrenamiento que se ha utilizado para crear ese modelo. Así que es muy complicado saber hasta qué punto las respuestas que generan estos modelos se ven afectados por esos sesgos o esos errores que aparecen en el conjunto de entrenamiento. Y bueno, por otro lado, pues puede ocurrir que estos modelos generen contenidos, ya sean textos o sean imágenes que contengan errores. Esto es lo que se denomina alucinaciones. Entonces, el uso indiscriminado de estos modelos sin tener un experto que sea capaz de validar los resultados de estos modelos va a suponer problemas importantes más allá del valor que se le pueda dar a lo que produzcan, por ejemplo, en el campo artístico o en cualquier otro ámbito. Así es, me gustaría aprovechar, bueno, pues para hacer una pequeña brecha y explicar a los oyentes en qué consisten, así a grosso modo, o grosso modo, mejor dicho, no hay que decirlo, el- eh, la inteligencia artificial cuando hablamos de voy a crear una inteligencia artificial que haga esto. Lo que estamos haciendo es entrenar un conjunto de nodos, unas neuronas, que están constituidas en la memoria del ordenador para que a partir de unos ejemplos pues vaya aprendiendo ciertos patrones, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengáis una pequeña idea de lo que es una red neuronal y lo que es el aprendizaje profundo, lo que se hace es crear un montón de neuronas de tal forma que cuando nosotros entrenamos el modelo dándole ejemplos, todas esas neuronas van adquiriendo cada una un valor diferente y unas propiedades diferentes y se van especializando en detalles diferentes de aquello que estamos entrenando, ya sea texto, ya sea señales, ya sean imágenes, ya sea pues todo aquello que nosotros queremos trabajar en ello. Cuando estamos hablando de miles de millones de neuronas, es lo que ya denominamos aprendizaje profundo. Entonces, en el caso de ChatGPT, ¿qué ha sido lo que ha pasado? Pues han cogido información que estaba en la red de, de textos, de páginas web, de códigos, de bueno, noticias, de blogs, etcétera, y ha sido todo alimentado a esa red neuronal que constituye ChatGPT, ¿no? Bueno, y a partir de eso, pues ChatGPT, con su propiamente modelo característico como está definido, que yo no sé exactamente cómo se ha hecho, pues es capaz de generar nuevo contenido, pero, y ahí es donde quiero llegar, contenido en base a algo que ya existe. Es decir, es capaz de crear cosas nuevas, pero tomando como ejemplo cosas que ya existen. Entonces, una pregunta que nos estamos haciendo, ¿en realidad estamos generando algo nuevo o estamos copiando una mezcla de cosas que ya existen? ¿Es lo que se genera nuevamente, se puede considerar como una creación? Pues sí, esos son retos importantes que surgen en el análisis de este tipo de redes generativas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todos estos modelos se generan a partir de un conjunto de datos
o de un conjunto de ejemplos, como ha dicho Cal, que por lo menos en las primeras fases de ese ajuste del modelo no han sido verificados por ningún ser humano. Es decir, básicamente lo que se hace es recuperar masivamente de Internet todo el contenido que sea posible. De manera que es difícil distinguir si lo que se está recuperando es auténtico o realmente tiene errores. Así que ese es un problema importante. Como podéis ver, pues hay un montón de rasgos difíciles de analizar y de retos, tanto desde el punto de vista de la creatividad, porque como dice Cal, se puede considerar que lo que hace la red es juntar retazos o retales de distintos contenidos, con lo cual no hay una verdadera creatividad ni hay una comprensión. Y por otro lado, pues no hay una verificación por parte de lo que ha hecho la máquina a partir de ese conjunto de entrenamiento. Así es, así es. Bueno, pues quizás eso es un ejemplo, ¿no? ChatGPT. Pero ese ejemplo lo podemos ver también en otras herramientas como DALL-E, que son herramientas generativas de imágenes y que cada vez están siendo más usadas pues, para generar cualquier tipo de imagen artística y que está haciendo que provoque, bueno, pues que el mundo del arte y la cultura pues se indigne un poquito más, ¿no? Porque hay autores que están publicando esas generaciones hechas por la máquina como si fuesen sus propias obras de arte. Entonces, todo lo que se ha hecho antiguamente en el mundo del arte, ahora estamos viendo que quizás con un simple clic, pues un ordenador y un simple texto, pues el ordenador es capaz de generar eso y mucho más. ¿Eso debe ser considerado arte o tenemos que diferenciar bien lo que es arte de verdad, que es que haya una persona por detrás creando algo y sacando pues toda su imaginación a flote enfrente de un lienzo? ¿O realmente escribir un texto inspirativo que describa una imagen y que el ordenador la genere también puede considerarse arte? Pues es algo que no solo es un debate en el mundo de los artistas, sino también es un debate en el mundo del derecho, porque va a haber muchas cuestiones legales que haya que resolver sobre autoría de imágenes y de quién es el que realmente ha generado la obra, el que ha escrito y ha hecho clic o la propia máquina. Así es, Cal. Sobre todo cuando esas herramientas de inteligencia artificial producen beneficios económicos sustanciales, este tipo de debates legales pues toman una especial relevancia. Si queremos, pues bueno, por no alargar mucho, podemos pasar al segundo tema, que es la trastienda de la investigación. Todos hemos visto últimamente en las noticias, sobre todo en el ámbito nacional, ejemplos de investigadores que tienen prácticas cuestionables porque publican una cantidad anormalmente alta de trabajos en revistas y medios de difusión cuya calidad de las revisiones científicas es cuestionable. Esto no nos debe sorprender porque tal como está diseñado el sistema de promoción dentro de la carrera académica, se prima más la cantidad de la producción científica que la calidad. De tal manera que, como es de esperar, los investigadores se adaptan a ese entorno que viene impuesto desde la normativa legal e intentan optimizar
el resultado del trabajo que realizan. Y a veces lo que ocurre es que se produce una gran cantidad de artículos que luego al final poca gente lee y que son de poco interés, pero que en un momento dado pueden servirle a una persona para obtener una determinada promoción, un determinado ascenso dentro de este sistema académico. Esto ha sido aprovechado a su vez por algunas editoriales que se denominan depredadoras, que lo que hacen fundamentalmente es beneficiarse de esos investigadores que intentan progresar, cobrándoles por publicar esos artículos. De manera que lo fundamental no es el avance de la ciencia, que debería ser el objetivo último de toda la actividad académica, sino más bien conseguir unos determinados méritos para lograr un cierto ascenso. Así es. Bueno, es un debate, yo creo que ya muy extendido en lo que es España, ¿no? En la Universidad Española, en el cual, bueno, pues necesitamos de alguna forma tener un baremo para poder medir la calidad de un investigador, porque no existe un conjunto de personas que esté pagada, o sea, que cobren un sueldo para poder evaluar la calidad de un investigador, en vez de, bueno, pues tener a un conjunto de administrativos que no son expertos en el tema y que la única forma con la que pueden pues evaluar la investigación es por la cantidad y no tanto por la calidad, ¿no? Eh, lo ideal sería, bueno, pues que, como ya he dicho antes, que pudiésemos tener un panel de expertos que en cada área, bueno, pues tengamos un grupo que sea capaz de leerse los artículos y pueda determinar que el contenido que ha aportado el investigador a, a la ciencia, pues es realmente significante. Pero eso también tenemos que verlo del otro lado y es que eso es muy complicado. Es casi una utopía porque ¿cómo vas a tener a cuánto? A 10 o 20 expertos pagados leyéndose miles de artículos y que además, por un lado, son una gran cantidad de artículos que requieren mucho tiempo para ser leídos. Tendría que ser un trabajo completamente exclusivo, por lo tanto, si es un trabajo exclusivo ya dejan de ser tan expertos porque ya no se dedican a lo que se tienen que dedicar. Y también, bueno, pues como yo lo veo, es imposible quizás acordarte como panel de expertos, ¿no? Como investigador, como evaluador, de todo lo que se ha hecho antes para decir que lo que estás leyendo ahora es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo y significativo. Puede ser que haya algo que se haya hecho antes que se parezca mucho, mucho, mucho y que digas, bueno, pues no me parece que esto sea innovador y por tanto no es una copia. Pero es que realmente no sea así porque haya detalles en el artículo muy pequeños que hacen que marquen la diferencia. Y que, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer el panel evaluador? Pues realizar cada vez que analiza un artículo un estudio del arte de ese artículo en concreto, pues para conseguir ver si ese artículo es de realmente buena calidad. En mi opinión, es muy complicado llegar a eso, aunque sea lo ideal. No sé cómo lo ves tú, Ezequiel. Sí, suscribo tus palabras porque realmente el problema es que todos sabemos que se debería hacer una evaluación del contenido de los artículos, pero dada la explosión casi exponencial del número de trabajos que se publican debido a que cada vez hay más investigadores y cada vez esos investigadores son más productivos, sería prácticamente inviable hacer una evaluación detallada del contenido de esos artículos. Por otro lado, esa evaluación sería siempre muy subjetiva, es decir, dependiendo de las inclinaciones científicas o de la rama a la que pertenezca un determinado experto, un mismo artículo puede parecer muy valioso o ser prácticamente inútil. Entonces,
eso supondría un gran problema, sin hablar de lo que se llaman los conflictos de interés. Es decir, ese panel en teoría debería estar formado por personas que no tengan ninguna filia ni ninguna fobia con respecto a las personas que van a ser evaluadas. Y eso en el mundo real es bastante complejo. Así que, aunque todos creo que podríamos coincidir en que es mejor una evaluación detallada del contenido de la producción científica, en la práctica es muy complejo hacerlo y probablemente por eso es por lo que se ha tendido a hacer una automatización del proceso. Hay que intentar encontrar un equilibrio entre ambas necesidades para obtener algo que sea realizable y que por otro lado tenga algún tipo de validez desde el punto de vista científico y académico. También está la cuestión, y no es baladí, de la carga administrativa y burocrática que tienen los investigadores y que supone una gran rémora a la hora de desarrollar su actividad como científicos y como tecnólogos. Eso creo que es un consenso dentro de la comunidad académica, pero creo que dentro de este laboratorio pues también podríamos abrir un debate que tenga en cuenta este tipo de problemáticas y la situación en la que un verdadero experto en un determinado tema puede tener que dedicar la mitad de su tiempo a tareas que son pura y exclusivamente administrativas y burocráticas. Así es, este es otro tema que está bien hablar de ello porque, bueno, no es normal que mientras tú estás haciendo tu investigación, pues tengas que estar haciendo llamadas, pues, administrativas para gerencia, rellenar papeleo bueno, para acudir a un congreso, que tengas que hacer reservas, que tengas que rellenar otra vez otros documentos. Obviamente hay cosas que hay que hacer, ¿no? Que solo el propio investigador es capaz de hacer porque es el que tiene el conocimiento, ¿no? Sobre todo lo relativo a un proyecto, bueno, se puede entender. Pero hay cosas que es verdad que hacen que ralentice tu trabajo casi al 100%, porque estamos hablando de que somos investigadores, docentes, pero también somos gerentes, de alguna forma, de nuestro propio puesto de trabajo y el de algunos más, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, es un tema que se puede debatir mucho. Yo creo que cada uno tendrá una opinión personal sobre ello, porque habrá vivido su propia experiencia. Pero lo que está claro es que debido quizás a la falta de recursos a nivel nacional, de contratación y tal, hace que nosotros tengamos que hacer de secretarios de nosotros mismos y que en vez de tener un 50% de tiempo dedicado a la docencia y un 50% dedicado a la investigación más o menos, pues tengamos que repartirlo al 33% o incluso peor. Así es. El objetivo sería plantear el debate y sobre todo propuestas de mejora que de alguna manera sean capaces de actualizar el proceso burocrático y hacerlo más ágil y menos penoso para los investigadores, de tal manera que se puedan dedicar a lo que realmente debería ser su actividad principal, que es la investigación, además de la docencia en el caso de los profesores universitarios. Y bueno, yo creo que con esto ya hemos planteado los distintos aspectos de este laboratorio que creo que aúna muchas líneas de debate y de propuestas muy diferentes y multidisciplinares y que creo que puede ser de mucho interés para muchos de vosotros. Así que os animamos a que participéis en este debate y podáis enviar vuestras aportaciones de tal manera que este laboratorio
sea lo más rico posible. Con eso, pues nos despedimos y quedamos a la espera de vuestros puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias.